La Mesa TIC de En Perspectiva es una presentación de Internet Society. Auspician Bantotal, Interamericana de Cómputos, Genexus, Latu, Netgate, Quanam y Antel. Tecnología del futuro en Uruguay. Las tecnologías de la información y la comunicación, la robótica, la inteligencia artificial, vienen cambiando el panorama laboral de las personas. Acá en Uruguay todos hemos visto ya varios ejemplos. Cadenas de supermercados que sustituyen a los cajeros por terminales de autoservicio, bancos que automatizan cientos de trámites que antes requerían personas, funcionarios para llevarse a cabo. ¿Cómo estamos percibiendo los uruguayos este progreso técnico? ¿Lo vemos como una amenaza o como una oportunidad para que surjan nuevos empleos? ¿De qué manera se preparan las empresas? ¿El país está reflexionando a propósito de estos cambios y sus desafíos? Hoy volvemos sobre este tema que ya hemos tratado otras veces en este espacio, pero lo hacemos abriendo la cancha, yendo en busca de otras miradas. ¿Quiénes nos acompañan? Vamos a empezar por las damas de la mesa. Empezamos por Ana Pelufo, que es psicóloga, gerenta de recursos humanos de BASF Services Américas. BASF es una empresa química de origen alemán. En Uruguay tiene un centro de servicios financieros. Ana, bienvenida. Muchas gracias. ¿Algún dato para agregar a la presentación? No, básicamente que bueno, venimos trabajando en el Shared Service Center y es uno de los lugares donde sí estamos experimentando esta fusión de viejas y nuevas formas de trabajo. Ana nos decía hace unos meses, ¿por qué cuando discuten estos temas solamente hablan los informáticos, la gente de tecnologías de la información, ¿no? ¿Por qué no lo anclan un poco más en la realidad? Sí, no era necesario dejarme tan en evidencia, Emiliano, pero sí, muchas veces en estas discusiones de cómo viene cambiando el mundo del trabajo, nos hemos centrado en qué hacen los ingenieros, qué hace la tecnología. En realidad, la realidad le está cambiando a todo el trabajador, no importa en el área que esté, y aunque esté muy lejos de la ingeniería o de la tecnología, le viene cambiando mucho la realidad. Por eso estaba buena esta conversación. Que tendrá que ser seguida de otras, además, abriendo más la cancha todavía. Pero sigo con las presentaciones. También está con nosotros Lucía Pitaluga, economista, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Lucía, bienvenida. Buenos días. ¿Algún dato más o alguna corrección? No, ninguna corrección. Bueno. Trabajo en los temas de innovación tecnológica y desarrollo, o sea que entro por ahí a estos temas. Bien, vamos a otro de los invitados, Fernando Isabela, economista, director de planificación acá enfrente, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ya ha estado acá en entrevista. Fernando, también bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Y culmino las presentaciones con Diego Sastre, que es ingeniero en computación y CEO de... ¿Cómo se pronuncia la marca? Pixis, con Y la primera, ¿no? Exacto. Pixis, que es un conglomerado de empresas dedicado a las tecnologías de la información. Por ejemplo, la inteligencia artificial, por ejemplo, el manejo de Big Data, por ejemplo, plataformas de e-commerce, de comercio electrónico, todo lo que significa hoy la transformación digital, tratamos de estar en esos temas. ¿Acá y afuera? Acá y afuera, o afuera y acá, diría. ¿Más afuera que acá? Más afuera que acá. ¿Desde hace cuántos años? Y ahora tenemos 9 años. 9 años de creador. Vamos a empezar entonces. A ver, ¿qué dicen en una primera respuesta muy general? Esto de la irrupción de la robótica y la inteligencia artificial en el ámbito laboral, ¿debe preocuparnos? Bueno, Isabela. Debe preocuparnos y ocuparnos. La pregunta ¿es una amenaza? Bueno, sí, para algunos empleos sí, para algunas actividades sin duda, lo vemos cotidianamente. ¿Es una oportunidad? Sí, también es una oportunidad. Se está viendo actualmente cómo se generan empleos en nuevas áreas, pero también el aprovechar esa oportunidad requiere preparación, ¿no? Y bueno, si uno mira la historia en general, siempre estos procesos implican más creación que destrucción de empleo, pero hay periodos de ajuste que son complejos, ¿no? Eso que acabas de decir vale la pena remarcarlo, porque en general, a propósito de este fenómeno, lo que se ha visto o lo que uno encuentra por ahí es pánico, ¿no? Mucha inquietud, pero vale la pena revisar la historia. ¿Y la historia qué es lo que dice? Bueno, si uno mira el proceso, digamos, de los últimos 200 años, algo así, de lo que han sido las sucesivas revoluciones tecnológicas, esos momentos de desarrollo, de innovaciones que tienen una capacidad muy fuerte de transversalizar toda la economía,
generan momentos de desajuste fuertes, pero a la larga la economía se hace más productiva y termina habiendo más empleos que antes. Eso también porque la regulación pública responde, porque bueno, la jornada de trabajo se ha venido reduciendo, porque ha habido un conjunto de políticas que hacen que eso sea posible. Lo cierto es que la tecnología da oportunidades, ¿no? También requiere de la sociedad cómo se aproveche. ¿Los demás cuál es la visión que tienen? Así, en términos generales primero. ¿Los demás o las demás? Capaz que empiezo yo. Yo creo que estamos frente a un cambio que es diferente de toda la historia, ¿no? O sea, creo que lo que nos ocupa hoy es un cambio que no es la revolución industrial o la revolución de la información y el conocimiento. Creo que estamos frente a que las máquinas empiezan a trabajar en inteligencia y eso nos presenta un desafío bien nuevo. Creo que nos pone en una situación muy extrema, que claro, uno frente a situaciones extremas de grandes cambios se puede poner en pánico, pero creo que nos presenta una oportunidad única de un cambio profundo, como creo que nunca en la historia hasta ahora. Si uno mira en los últimos 200 años, todo ha evolucionado, pero evoluciona exponencialmente. Desde la cantidad de población del planeta, que pasamos a cuadriplicarla o quintuplicarla en los últimos 200 años, a la cantidad de conocimiento que hay hoy. Hoy en los últimos 10 años se generó más información que toda la historia de la humanidad. Y hoy día las computadoras que hace muchos años las máquinas automatizan nuestro trabajo, hoy día empiezan a hacer trabajo que antes era solo propio del cerebro humano, ¿no? Cuando la humanidad se transformó pasó de la era industrial a los servicios, ahora las máquinas también nos sustituyen ahí. Entonces creo que el desafío es la enorme. Diferencia fundamental, ¿no? Creo que está ahí. Capaz que tenemos que afinar un poquito a propósito de lo que implica inteligencia artificial, ¿no? En dos palabras. Bueno, inteligencia artificial, hasta hace un tiempo nosotros le decíamos a las máquinas qué tenían que hacer paso por paso, cómo hacerlo. Ahora le decimos a la máquina qué queremos que haga y la máquina aprende automáticamente. El aprendizaje automático y la inteligencia artificial hacen que las máquinas desarrollen conocimiento de una manera mucho más rápida y mucho más poderosa que la que tiene la capacidad humana en cuanto... O sea, la fuerza bruta de una computadora es tanto más grande que cuando la ponemos a generar aprendizaje automático, en ese punto nos supera. Yo creo que ahí es donde está justamente el gran desafío de este momento. Porque como decíamos al principio, es decir, los cambios, la incorporación de nuevas herramientas y tecnología ha estado desde siempre en la historia. Creo que lo que está pasando hoy es que ya no depende de que el hombre prenda o apague la máquina, ya no depende de la orden que el hombre le dé a la máquina o a las computadoras. Las computadoras empiezan a trabajar, si se quiere, a la par y aún con algunas cualidades mejoradas de lo que tiene las personas. Y ese es el desafío, aprender a trabajar en esa nueva sintonía, en donde ya no es un prendo apago, la máquina hace esto porque yo, hombre, decidí hacer otra cosa o decidí poner a la máquina a hacer eso, sino que son parte de los equipos de trabajo, piensan con nosotros, resuelven con nosotros, exactamente, aprenden incluso a un ritmo a veces hasta más rápido y más lógico que nosotros. ¿Son compañeros de trabajo? Yo creo que sí, que ahí es donde está el desafío, y el desafío, si se quiere hoy, ni siquiera está en la velocidad o el volumen de lo que hay que aprender, porque creo que el hombre es muy poco inteligente si quiere competir con las máquinas en eso. Está en aprender a convivir en esas competencias mucho más blandas que tienen que ver, aprender a trabajar con una herramienta como es una computadora hoy, que hay cosas que hace hasta mejor que yo. ¿Lucía? Sí, siguiendo lo que dice Ana, ¿no? Yo tengo una visión que hay que mirar las cosas desde el punto de vista histórico. Si uno ve la historia económica, ve que hay un patrón que se repite, que es la sustitución del trabajo por capital. Eso es algo que se repite. No quiere decir que esa sustitución sea la misma a lo largo de las diferentes revoluciones tecnológicas e industriales. Pero hay ese patrón, quizás más abstracto, mirándolo desde ese punto de vista, eso se repite. Entonces, eso no hay duda que ya lo vivimos en la historia económica, ya vivimos este fenómeno. Ahora, yo quiero subrayar la palabra pánico, ¿no? que vos empleaste, porque ahí lo de pánico yo creo que es un defecto de los economistas, y me autocritico. Me autocritico en el sentido de que
Las mediciones no son aún perfectas. Por ejemplo, este indicador que generó el Oxford Martin, ¿no? Frey y Osborne, de riesgo de automatización, es un indicador que va recorriendo rubro por rubro. Exacto, y que lo utilizó la prensa, y discúlpame que también ahí vaya una crítica a los periodistas, porque es un indicador muy atractivo, porque enseguida uno puede decir cosas, pero cuando uno ve... Vamos a recordar qué dice o qué tipo de información aporta en general. Lo que aporta el indicador de riesgo de automatización es qué peligro hay para que tu empleo, yo soy economista, por ejemplo, cuál es el riesgo de que lo que yo hago como persona, como mujer, trabajando, se sustituya por una máquina, que en este caso puede ser un robot, pero una máquina que es el capital, ¿no? Eso es lo que indica, digamos, ese indicador que es muy famoso. Y que después ha tenido adaptaciones en distintos países, bueno, ¿no? Es a lo que voy, exactamente a lo que voy, porque uno cuando mira la construcción, porque como es un artículo académico, uno tiene acceso exactamente a cómo lo construyeron. Esa es la ventaja de los artículos académicos, y uno ve primero que la prospectiva que hicieron esos dos investigadores para determinar el riesgo lo hicieron consultando a tecnólogos, o sea, gente que está trabajando en tecnología, y no consultaron a otros, por ejemplo, académicos sociales, y no vieron lo social, lo institucional, las regulaciones, el mercado de trabajo. Hay muchos aspectos que no se consideraron en ese riesgo. McKinsey, que es una consultora privada, hizo otro indicador, considerando eso, la desventaja que es como una consultora privada, no tenemos acceso, o sea, no es abierta, o sea, uno no lo puede reproducir, porque no es abierta, ¿no? Pero está escrito en el documento, y quiero creer que es así, los 5 factores que ellos calculan, que ellos tienen en cuenta para hablar de riesgo de automatización. Y el riesgo baja muchísimo, porque obviamente lo tecnológico, y vos que estás en la tecnología, y supongo que eso fue lo que vos mencionaste, de vamos a hablar también no solamente el potencial tecnológico, sino lo otro, ¿no? Hay otros aspectos y no solo lo tecnológico. Lo tecnológico es brutal, el potencial, pero lo otro también impacta en esto del riesgo, ¿no? ¿Qué dicen los demás de esta advertencia que hacía Lucía recién? Sí, a ver, a mí me parece que esa es una clave central. Digamos, la tecnología permite multiplicar las fuerzas productivas. Cómo esas fuerzas productivas se adaptan y sirven para generar riqueza y que sea adecuadamente distribuida y genere prosperidad para todos, o lo que hacen es concentrar, eso depende mucho más de las regulaciones públicas, digamos. Eso no es algo que le podamos pedir a la tecnología. La tecnología no nos va a traer la felicidad por sí sola. Eso parece un tema central, ¿no? Siempre que hay este surgimiento de nuevas tecnologías, genera resistencia, genera sectores que se ven perjudicados. La entrevista anterior creo que es un buen ejemplo de ese tipo de cosas. La entrevista sobre la ley de inclusión financiera. Sobre la inclusión financiera, exacto. Me parece que es un ejemplo de eso. Bueno, siempre hay sectores que son afectados, sectores que tratan de resistirse, con intereses legítimos o no. El tema es, ¿cómo logramos para que los distintos intereses se alineen para, primero, no frenar el avance tecnológico, el principal impulsor de desarrollo de la humanidad desde siempre, pero que ese avance tecnológico genere beneficios para todos, ¿no? Esa es como la gran cuestión en este tema. Y a propósito de los estudios, la OPP también ha trabajado en esto, ¿no? De los riesgos que corren determinadas ocupaciones en nuestro país a partir del avance de la inteligencia artificial. Sí, en efecto, lo que hicimos fue replicar para Uruguay algunas metodologías internacionales, un poco con el enfoque que decía Lucía, digamos, tratando también de ponerlos en contexto histórico, y después, tomamos algunos de los enfoques teóricos más en boga en el mundo, algunas conclusiones interesantes. Una es que este fenómeno de la automatización ya es una realidad en Uruguay, y eso se ve por la composición de las tareas, ¿no? Hay todo un enfoque de Oxford y otros académicos que dice, lo que hay que centrarse no es tanto en los empleos, sino en la tarea. Cualquier empleo consiste en varias tareas distintas. Entonces, lo que hacen es una clasificación de las tareas en las que cada empleo es más intensivo,
y cuando uno ve la última década en Uruguay, ve que en efecto hay un cambio importante en el tipo de tareas, que cada vez más los empleos de los uruguayos se enfocan en tareas de tipo cognitivo y no rutinario, ¿no? Que son la típica tarea más difícilmente automatizable, mientras que las otras, las manuales y las rutinarias, y la intersección entre ellas, que son las más fácilmente automatizables, van desapareciendo. Entonces, eso es una realidad. Y si uno mira justo, eso se da, ese estudio, ese periodo tomado, coincide con el periodo de mayor expansión del empleo en Uruguay en la historia. Entonces, esa es una coincidencia interesante. También había otras cosas, ¿no? Había un contexto económico muy favorable. Pero la primera cuestión es esa. Lo segundo, bueno, es tratar de ver cuáles son las áreas más en riesgo, aquellos empleos cuyas tareas son más fácilmente automatizables con las tecnologías actuales y las que se prevén en los próximos años. Y acá aparece esta tabla que ustedes armaron, que Exacto. en todo caso vamos a poner, por supuesto, para que los oyentes después la revisen, pero... en comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, el porcentaje de trabajadores con alto riesgo de robotización es 42%. Pero si vamos a otros rubros como industrias manufactureras, el porcentaje de trabajadores con alto riesgo de robotización sube, 86%. Si vamos a la producción agropecuaria, forestación y pesca, 95%. Y hay algunos, construcción, 91%, ¿no? Ahí está. Esos resultados lo que hacen es tomar algunos trabajos previos, el de Frei Osborne, que recién Lucía comentaba, y aplicarlos a la estructura de empleo de Uruguay, digamos. Con lo cual, también hay que tomarlos con la precaución de que, bueno, toman algunos elementos que no son específicamente construidos para Uruguay. Pero básicamente las conclusiones están en línea con lo que pasa, con lo que dan esos resultados en otros lugares. Primero, los sectores más automatizables son aquellos, digamos, de productos transables, básicamente, bueno, el agro, la industria manufacturera, que eso es algo que ya estamos viendo, que viene pasando. El agro en Uruguay, bueno, un estudio que estamos haciendo ahora y que vamos a publicar en los próximos meses, pero una mirada histórica, digamos, ha perdido 40.000 empleos en los últimos 20 años, que justo coincide con el periodo de mayor expansión de las actividades agropecuarias. Entonces, eso es una cosa que se ve, en la industria manufacturera se ve también muy fuertemente. Un poco el foco que nosotros pusimos nos parece relevante para el futuro, tiene que ver con lo que tú mencionabas antes, todo lo que es el comercio, las tareas administrativas. Solo en el comercio trabaja 1 de cada 5 uruguayos, el 20% de los uruguayos 18%, trabaja, ¿no? en esas actividades, exacto. Sí. Y entendemos que ese es uno de los sectores donde las nuevas tecnologías tienen más impacto potencial. Además son trabajadores en general de nivel educativo medio y medio bajo, entonces tienen más dificultades para reconvertirse. Y creemos que esa es una actividad donde hay que poner mucho el foco, y bueno, y lo vemos cotidianamente cuando vamos a un supermercado, como ahí las tecnologías están actualmente cambiando totalmente la forma de producir. Diego. Bueno, mi mirada es un poquito más dura todavía. ¿En qué sentido? Yo creo que todo esto que estamos hablando ya ocurrió. O sea, toda esta automatización de la que estamos hablando ya está. Ya, digo, nos viene corriendo de atrás, porque bueno, las evoluciones van en distintos tiempos en cada lugar, según la evolución. No soy economista, pero hoy día, por ejemplo, si miramos que una máquina puede sustituir a un médico, no sustituirlo entre comillas, voy a decir, no quiero ser drástico, pero hoy día la inteligencia artificial es capaz de diagnosticar, evaluar, analizar, estudiar la historia de un paciente con una precisión y con una cantidad de cuidados que a un humano se nos escapa, y hoy día eso ya lo hace la inteligencia artificial. Hoy día empezamos a hablar de que la inteligencia artificial puede ocupar lugares que eran netamente de la mente o del cerebro humano, que no son esos trabajos automatizables que uno razonablemente piensa en una fábrica, ¿no? O sea, una parte de la tarea de los abogados puede ser desarrollada con inteligencia artificial. O sea, elijamos el rubro que querramos, y ahí yo me alineo con lo que decía Ana, ¿no? El saber convivir con esta realidad, y lo que tenemos que hacer es ser equipo con esto, armar equipo con la tecnología y con la inteligencia artificial. Y me parece que todavía no somos conscientes de la profundidad de este cambio, y por eso yo creo que ya estamos frente a un nuevo cambio, una era diferente. Ya no es la de la automatización que veníamos en el proceso donde, por ejemplo, fábricas como, no sé, Foxconn, que es la principal fábrica china de exportadora de elementos de tecnología, que tiene 1 millón de empleados, va a transformar eso en 1 millón de robots. Eso está bien, eso ya está pasando, pero estamos hablando de que también en las posiciones donde naturalmente uno se imaginaba solo un ser
ser humano, ese ser humano también va a estar complementado por una máquina. Y hay una realidad, y con esto cierro la intervención esta. Si miramos un ejemplo, por ejemplo, uno recuerda la historia de Blockbuster y Netflix hoy. Blockbuster tenía unos 80.000 puestos de trabajo, Netflix hoy tiene 4.500. Vamos a recordar por las dudas de qué hablamos. Blockbuster, una cadena multinacional dedicada a el préstamo de DVDs, ¿no? o videos, en su momento en fin, videos, películas, etcétera. Y Netflix, una productora de streaming online, que hoy día cualquier nativo digital es su medio natural para esa compañía. ¿Qué te dice esa comparación de Blockbuster con Netflix? La evolución de Blockbuster a Netflix. Más allá de la diferencia y de la evolución del servicio, una ocupaba 80.000 puestos de trabajo, la otra ocupa 4.000 y tantos. Una generaba 6.000 millones de dólares de revenue y la otra genera 9.000. O sea, se genera hay otro nivel de productividad con mucha menor necesidad de mano de obra. Eso es una realidad, eso lo tenemos. Foxconn, que es el mayor ocupador. Pero a ver, para, capaz que la complico ahí. Adelante. Blockbuster, que yo sepa, no producía series, claro, ni producía películas. Claro. En cambio Netflix sí. Sí, pero eso le lleva menos esfuerzo que la distribución. Pero ¿a qué voy? Sí, que adelante. Netflix emplea directamente en su operativa menos personal que Blockbuster, pero ha generado puestos de trabajo en otros rubros, en la propia industria audiovisual, digo, ¿no? Sí. Fomentando y poniendo dinero en películas y series. Sí, ¿Me equivoco? No, para nada. El tema es que todo este nuevo trabajo que se va generando ocupa menor cantidad de mano de obra. Y digo, no en balde las economías del mundo están empezando a estudiar análisis de cosas como puede ser la renta universal básica para las personas. O sea, porque la realidad es que eso está cambiando y tenemos que darnos cuenta que pero es así. Ahí está. Ese es un punto interesante para charlar, no sé si ya mismo o sobre el final de esta conversación. El global de este proceso, el resultado global de este proceso es que va a haber gente que se va a quedar sin trabajo. ¿O está la posibilidad de la reconversión? Efectivamente vamos a ir a ese desafío que recién mencionaba Diego, de gente que su ingreso va a tener que venir de una renta suministrada por el Estado. ¿Eso es ineludible? Es una posibilidad, yo creo que no es lo más probable. Porque, digamos, no hay duda que este cambio, esta transformación en este momento es inédita y es distinta a todas las anteriores, ¿no? Todas las anteriores revoluciones tecnológicas. También cada una de las revoluciones tecnológicas anteriores era distinta a todas las anteriores y el efecto, en ese momento lo que generaba era la misma sensación, ¿no? En los 90 Jeremy Rifkin escribió un libro llamado El fin del empleo. Y bueno, pasaron 30 años y el empleo sigue existiendo. Entonces, creo que es una posibilidad. Yo creo que lo más probable es que vayamos a un mundo en el cual la reconversión tiene que ser mucho más cotidiana. Por eso la renta básica tiene mucho que ver con eso. Porque, bueno, eso da un reaseguro, un seguro de ingreso que permite a la gente que estaba haciendo un empleo y ese empleo desaparece, volcarse a otra actividad, prepararse, tener un periodo de capacitación sin caer en la pobreza en ese momento, ¿no? La renta básica como paso intermedio. Exacto, como una forma de seguro social para permitir que todo el impacto de las tecnologías no recaigan sobre los trabajadores, digamos. ¿Quieren agregar algo antes de que cerremos este bloque? Y después seguimos, ¿no? Pero bien, esto que dijiste me hizo acordar el otro día. Estaba cómodamente en el sillón de mi casa viendo una conferencia de uno de los economistas más influyentes de la época, que es Jeffrey Sachs, que daba una conferencia en Oxford Martin, ¿no? No me tuve que pagar el pasaje a Oxford, es verdad, para ver esa conferencia, y la pude ver cuando yo quería, un domingo de tarde al lado de la estufa de leña, ¿no? Entonces, eso evidentemente que no hay duda, yo no soy una neoludista en el sentido de que no hay duda que estos cambios tecnológicos acompañados de lo económico generan un bienestar mayor, ¿no? Pero ahí decía Jeffrey Sachs, y por eso que viene al tema que vos decías, dice, lo que está pasando, él se refería a la economía de Estados Unidos, ¿no? Lo que está pasando es que la gente muy educada, la gente que trabaja en Silicon Valley, están, digamos, dejando sin trabajo a gente no educada, ¿no? Y es lo que dice Fernando, ahí hay un problema, que es que
los que no están calificados para trabajar se van a quedar sin trabajo. Y entonces ahí no es que dejar que el mercado, ¿no? Entonces ahí Jeffrey Sachs también dice, dejamos que el mercado actúe, el mercado va a generar esta polarización. Entonces tenemos que generar un nuevo contrato social, que hay diferentes formas. Una, obviamente, es la renta básica, pero hay otras formas, ¿no? Hay otras formas. Aquí no es solamente el Estado el que tiene que actuar, tienen que actuar los sindicatos, tienen que actuar los privados. Por ejemplo, hay algunas voces, y es un artículo de un economista de la Universidad de Harvard, o sea que, digamos que es mainstream, ¿no? Lo que llamamos, o sea, no estoy hablando de algo súper de izquierda, que se llama Freeman, dice que lo que tiene que pasar es que los trabajadores tienen que empezar a ser dueños de los robots. Dueños, o sea, nosotros lo conocemos como cooperativas, ¿no? Es decir, es tanto el tema, digamos, de que lo que está generando renta ese capital, entonces, y que la parte del trabajo, del ingreso del trabajo se está reduciendo en términos de la distribución funcional, entonces tenemos que pensar también, y eso es una acción para los sindicatos, es una acción para los trabajadores, no solo el Estado, ¿por qué no los trabajadores buscan tener tener sus partes de la renta del capital? Sí, yo hay un planteo que me parece que es para mí una reflexión, es si estamos hablando de que es un cambio inédito, si estamos hablando de que es un momento diferente, quizás con fenómenos parecidos a los que ya han pasado en otros momentos de la historia, pero con características diferentes, creo que también la búsqueda de soluciones tiene que ir por lados diferentes. Entonces, lo que fue bueno y resolvió problemas de este estilo hace 50 años o 100 años, el cooperativismo, ese tipo de cosas, creo que deberíamos entender si realmente son lo que nos van a dar las soluciones al futuro. Una conversación que tenemos mucho nosotros en el trabajo es no generemos ideas en analógico para resolver los problemas digitales, porque no las van a resolver. Entonces, creo que hay mucha seriedad en este tema que hoy estamos viviendo. Las respuestas no van a venir de un solo lado, pero creo que también pararnos a definir cómo hacemos más lento estos cambios, cómo los paramos, cómo nos defendemos, no nos va a ayudar a entrar en sintonía y seguir la evolución que esto nos está trayendo. Creo que hoy la mirada es una mirada que va en entender que el ser humano tiene que responder desde otro lugar, con otro tipo de herramientas. No creo en la gente más formada o menos formada. Yo creo que tenemos que entender cuáles son las formaciones o el tipo de habilidades que se requieren hoy en el trabajo para trabajar en el agro, para trabajar en la industria, para trabajar en finanzas. Creo que sí es una mirada nueva que tenemos que dar porque el fenómeno es totalmente nuevo. Sí, bueno, estuvimos revisando mensajes de los oyentes. El último de ellos, sí, creo que llegó recién, justo es el de Alejandro, que se detiene en una frase que manejaba hace un rato Ana. No busquemos soluciones analógicas para problemas digitales. Dice Alejandro, es la frase del día o de la década quizás. Por ahí podemos retomar.